Hora cero de Telenoticias RD Opina. Y hasta esta hora nos ha acompañado en esta emisión estelar de Telenoticias acá en nuestros estudios, hablando fuera de cámara, que estoy seguro continuará el debate frente a cámara. Nuestro invitado especial, el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Permanecen con nosotros Erinia Peralta, Yuri Enrique Rodríguez y Francisco Guillén Blandino. Una pregunta más, Yuri Enrique. Bueno, pues usted, consultor, hablaba de la relativa independencia del Ministerio Público, utilizó ese término. Primero, saber por qué utiliza el término de relativo y por qué precisamente el Poder Ejecutivo pretende someter al postulado o postulante ante el Consejo Nacional de la Magistratura, tomando en cuenta que la única vez que el oficialismo no ha sido mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura fue en su primera convocatoria en el año 1997. Posterior a eso, todos los gobiernos han tenido mayoría en este órgano. Yo agrego a eso algo que dije hace una hora atrás sobre el lugar donde se propone. El presidente ha buscado tener la menor incidencia posible en la elección, usted lo decía en nuestro primer segmento. Sin embargo, lo sigue proponiendo él personalmente, es un solo nombre que se propone, nadie ha aplicado. Si el Consejo vota en contra, ¿qué pasa si es una sola persona la que se está proponiendo? ¿Y por qué ante el Consejo y no ante el Senado con una terna que quizás distancia un poco más al presidente de esa decisión? Bueno, ya lo dijo Yuri, es una relativa independencia. Si fuera ante el Senado, el presidente le iría muy bien. Sí, claro. Muy bien, ¿verdad? Claro. Incluso, aunque esto no es definitivo, pero en un momento que se habló del Senado, el propio presidente dijo que proponer eso en este momento sería una burla. Es decir, Sabiendo que tiene la mayoría para que la gente entienda. sin embargo, estas cosas no se ven así. Se piensa de manera institucional y en sentido general. Y la respuesta del presidente, aunque es verdad que hubiese sido una burla, no estaba ligada solo a que el Senado es casi absolutamente controlado por el partido de gobierno, sino porque había la decisión de buscar un órgano más equilibrado. Y el Consejo de la Magistratura, como yo he dicho en otras ocasiones, es el único órgano de la vida institucional dominicana donde están representados los tres poderes del Estado e incluso donde coexisten en ocasiones los tres partidos políticos principales. En esta circunstancia, por una razón electoral que conocemos, solo van a haber dos, el Partido Fuerza del Pueblo y el PRM, pero no siempre es así. Es el único sitio donde hay dos o tres partidos y está el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Bueno, en la última convocatoria estaban los tres partidos. En la anterior estaban los tres partidos. Sí. Correcto. Entonces se pensó en la Cámara de Diputados, que es más representativa, se pensó en el Senado y finalmente podía ser uno, podía ser otro. Se escogió el Consejo de la Magistratura por estas razones que yo acabo de explicar. Nosotros examinamos, y cuando digo nosotros, el equipo legal que trabajó en esto, en la consultoría, examinamos varios modelos en todo Iberoamérica, Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de la República somete un candidato al Senado y el Senado se lo acepta o se lo rechaza, como ocurre aquí con los embajadores, que el presidente propone al Senado un candidato a senador y se lo pueden vetar o no. Y si la única propuesta que hace el presidente de procurador o procuradora la rechaza el Consejo Nacional de la Tiene que Magistratura, proponer otro, porque ese es el espíritu de esta reforma. El espíritu es el siguiente: actualmente y tradicionalmente, históricamente, el Procurador General de la República lo designa el presidente con un decreto. Cuando yo hablaba, y con esto le contesto a Yuri, de una relativa independencia, es porque lo que se busca con esta reforma es que no que el presidente se desligue absolutamente de la escogencia del procurador, sino que haya un órgano que sea capaz de vetar su propuesta, que haya un filtro, que no dependa de la voluntad unilateral. Y además, en adición, se inamobiliza por 2 años
y se pone un requisito nuevo, que es el hecho de que no tenga militancia política conocida durante los últimos 5 años antes de su designación, lo cual casi va a forzar a los presidentes que vengan, si esto se aprueba como está, a que tengan que buscar un fiscal de carrera o un abogado experimentado que no sean, porque se lo manda la Constitución. Es decir, que a partir de ahora, si esto se aprobara así en la forma como ha sido propuesto, ningún presidente podrá parar de su asiento a un dirigente del comité político central de su partido y decirle, usted va a ser el procurador, sino que por lo menos tendrá que recurrir a la matrícula de los fiscales de carrera o de personalidades de la vida jurídica que no están ligados directamente con su partido. Esto tiene una ventaja, y es que menos compromiso con el partido político le da más independencia. Además, el hecho de que lo inamovilice por 2 años, y yo le decía a Francisco, le comentaba de un artículo que salió publicado hoy muy bueno sobre ese tema, de un distinguido jurista, Ramón Núñez, que es un gran conocedor y fue director, creo que de la escuela del Ministerio Público, y es un abogado sin ninguna duda de gran capacidad. Y él escribió un artículo hoy, bueno, yo lo leí hoy, dando su aprobación a la propuesta de reforma respecto al Ministerio Público, y él decía que se le quitaban 2 años de la inamovilidad al procurador, y yo le escribía a Ramón diciendo, no, se le están poniendo 2 porque no tiene ninguno. ¿Y por qué no 4? ¿Por qué no el periodo de gobierno? Porque sería como una cosita casi infantil decirle a los 2 años, vamos de nuevo allí a evaluarte, te aprobamos, no te aprobamos. La propuesta del presidente eran 4 años. 4 años. Sí, sin embargo, en todas las conversaciones, en los círculos de diálogo que tuvimos, uno de los elementos que más prevaleció era la inamovilidad por 4 años. Había objeción a ella. Y para no dejar de que fuera inamovible, dijimos, bueno, no tiene sentido que convoquemos todas estas personas para oírlo y que ahora no le hagamos caso. Claro. Entonces vamos a ponerlo por 2 años y que se pueda renovar. Después que eso se aprobó, aunque no era nuestra propuesta original, después que se estableció así en el proyecto de ley, yo pienso, bueno, tampoco está mal, porque si se designa un procurador por 4 años y este procurador se nos vuelve loco, hay que esperar o los 4 años o un juicio político. Exacto. Pero si hay 2 años de control, a los 2 años, si esta persona, porque puede ser que no sea un funcionario corrupto, pero que sea ineficiente, que no dé pie con bola, como decimos en La Habana. Exacto. Entonces dije, bueno, mire, hicimos una prueba con usted, no funcionó, vamos a cambiarlo. Claro. O lo confirmamos, que puede ser confirmado hasta que termine el periodo constitucional, que es un tema que ustedes tocaron ahorita. Exacto. Porque si se convoca el Consejo Nacional de la Magistratura antes de que concluyan los 4 años, el presidente en el 28, en julio, lo convoca, está concluyendo. Por poner un ejemplo, si estuviera ya en ejercicio este modelo, ¿no? Y escogen otro procurador, ¿qué pasa? Porque si él sale del gobierno se lo está dejando al otro. No. La propuesta de reforma, si la ley, dicen que la designación nunca podrá exceder el periodo constitucional. El periodo del presidente que lo propone. Del presidente que lo propone. Que lo propone. Claro. Exacto. Erinia Peralta. Bueno, en la misma línea de la designación del procurador, un tema que se ha discutido bastante y que se discute en muchos otros, en muchas elecciones de este tipo, es la militancia política. Algunas personas han dicho no hay forma de probar eso, o se hace un truco de renuncio al partido y me postulo, pero la reforma ha incluido el elemento de los 5 años, o sea, por los últimos 5 años no puede ser, no puede haber militado políticamente. Esto, para que se lo expliquemos a la audiencia, qué impacto tiene en la elección y cómo podría probarse, porque al final Mire, Erinia, se hace de todo. sí.
se tomó la siguiente previsión en la redacción de la propuesta de este elemento. En vez de decir que no tengan militancia política, dice que no sea directivo de un partido político o que no haya tenido un activismo político notorio, ni ser candidato. Porque todo lo que hemos estado cerca de la actividad política sabemos, y ustedes en los medios de comunicación, que cualquier persona aparece en un padrón. Sí. Le iba a preguntar eso mismo ahora. Entonces, el hecho de aparecer en un padrón quiere decir que yo soy un miembro o militante de un partido. Y eso me inhabilitaría, pero puede ser que alguien me haya inscrito. A veces aparecen hasta en 3 padrones. Sí, eso es así, pero además hay otra cosa también. Yo soy un ciudadano que no milito en política, pero Francisco, que es mi amigo, me dice, yo voy a participar como precandidato, si usted se inscribe, vota por mí, y eso es muy común. Yo me inscribo, voto por él, pero no vuelvo nunca a más nada. Pero ya usted quedó inscrito ahí. Estoy inscrito, pero la propuesta no dice que esté inscrito, Claro. que haya sido directivo, porque la verdad es que el que es directivo Tiene un compromiso. ya es porque aceptó ser un militante real, o es candidato, o tiene un activismo político notorio. La notoriedad, claro. Yo después, en otro momento, porque ya el tiempo hoy se nos complica, abordaría ese debate, y creo que lo hemos hecho, y Erin y yo, y los muchachos acá, porque creo que al final se castiga un poco a los políticos en ese sentido. Tratamos de buscar buenos políticos para hacer buena política en el país. Y si no los tomamos en cuenta a la hora de darle lugares importantes para ejercer, ¿quiénes al final lo ocupan? Hemos visto que han llegado hasta personas que lavan dinero, son narcotraficantes o están en otras cosas porque los políticos se les coarta cada vez, no, si eres político no puedes participar en esto, si tienes militancia en esto no puedes. Entonces la gente prefiere no participar en la política, pero lo asumen otra gente que no son verdaderos políticos. No, Roberto, la ley prohíbe que los miembros del Ministerio Público y del sistema de justicia realicen actividad política. Eso está prohibido. Sí, lo único que se agrega aquí es que lo que aspiren a ser el fiscal general de la nación, que no haya sido político un poquito antes de serlo. Pero de hecho la actividad política le está prohibida a muchos funcionarios. Por ejemplo, al director del DNI, a los miembros del tren judicial, a los miembros del Ministerio Público expresamente no pueden estar en un padrón político ni participar en actividades políticas. Francisco Guillén. Francisco Guillén. Consultor, en política, en el Estado, lo que no se ve o lo que no está a la vista con claridad a veces es mucho más grande y tan importante como aquello que se ve. Eso lo aprendimos de Juan Bosch. El artículo 169 de la Constitución, según la propuesta, busca ser modificado para acotar la misión del Ministerio Público, ya para no ser el órgano del sistema de justicia encargado de formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad, sino la política de persecución contra la criminalidad. Entonces nos está quedando en el aire la política criminal del Estado o la política del Estado contra la criminalidad. Pero cuando uno se va más abajo en la propuesta, uno ve que se está proponiendo un artículo 25º para, un transitorio 25º para dejarle al Ministerio Público el diseño de la política del Estado contra la criminalidad hasta tanto se cree un organismo por ley. Y justamente a propósito de ese artículo del profesor Ramón Núñez que usted cita, donde él deja caer una cosita ahí de que viene un Ministerio de Justicia aparentemente, ya eso es Vox Populi. Hay un Ministerio de Justicia que viene en camino y nosotros quisiéramos que usted nos diga cuál es la visión del gobierno con respecto a este ministerio que se va a crear y cuáles funciones del Ministerio Público, aparte del diseño de la política criminal, pasaría a ese Ministerio de Justicia. Mira, Francisco, es cierto que en política y en la vida pública hay cosas que no se ven y otras que se ven. Y como decía Juan Bosch, a menudo las que no se ven son más importantes que las que se ven. Pero lo del Ministerio de Justicia se ve, porque está propuesto en el Congreso. Está claro, claro. Está propuesto en el Congreso y quiero explicar algo. ¿Por qué la Constitución, la reforma constitucional propuesta, dice que la política criminal del Estado
estará en otro órgano. Y no dice el órgano, porque precisamente se pretende que sea en el Ministerio de Justicia y todavía no existe, no ha sido aprobada la ley. Entonces, la explicación de esto es la siguiente. Y esto que voy a decir ahora no ha dado lugar a mucha discusión, porque es muy lógico. La política, la acción criminal, digamos que produce un acto de prevención y un acto de reacción. El acto de prevención debe ser potestad del Poder Ejecutivo. Y la reacción, que es la persecución cuando ya el hecho ocurre, debe ser y es potestad del Ministerio Público. Por ejemplo, si en un barrio determinado o en un pueblo determinado del país hay un brote delincuencial y el gobierno decide construir un complejo deportivo o instalar una fábrica o ir a un plan educativo, eso es prevención. Pero eso no lo tiene que hacer el Ministerio Público. Eso no es tarea del Ministerio Público. La tarea del Ministerio Público es actuar después que ocurre el hecho. De manera que lo que se está haciendo es esa disposición que por un pequeño desliz en la Constitución no se separa, separarla y decir la política de prevención del crimen corresponderá a un órgano del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿por qué el transitorio? Porque hasta tanto se apruebe la ley del Ministerio de Justicia, alguien lo tiene que tener. Entonces, el transitorio dice, hasta tanto se le atribuya a otro órgano del Poder Ejecutivo, permanecerá donde está. Es decir, en la potestad del Ministerio Público. Consultor, perdón, es sumamente comprensible y de hecho yo estoy de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia por la sobrecarga que tiene el Ministerio Público. Pero un poco contarle a la gente que no conoce ese proyecto, ese anteproyecto que se depositó, cuáles son las principales funciones, aparte de esta que establece la propuesta de reforma constitucional, que pasarían a ser parte del Ministerio de Justicia. El Ministerio... Y a propósito de las fusiones que va a hacer el gobierno, ¿por qué crear una nueva institución? La justificación de cuáles serían esas competencias del ministerio. Bueno, lo que pasa es que la propuesta de eliminar instituciones es instituciones que se consideran ya agotadas, innecesarias y que tienen duplicidades. No es que vamos a eliminar el Ministerio de Salud Pública y de Agricultura. Al contrario, incluso el gobierno creó el Ministerio de la Vivienda. En un momento en que tradicionalmente en la República Dominicana construía vivienda y edificaciones el gobierno completo, el INVI, NAVI, OISOE, Obras Públicas, la Lotería, Turismo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Poder Ejecutivo? Proponer un proyecto para crear un solo órgano que se dedique a construir viviendas y edificaciones. En este caso, el Ministerio de Justicia ha existido aquí en varias ocasiones. Y en los tiempos modernos no existe, pero la última vez que se eliminó, se le atribuyeron sus potestades a la Procuraduría y a la Consultoría Jurídica. Entonces lo que estamos es recogiendo todo eso para alivianar. Es un ministerio, pudo haber sido una dirección, una oficina especializada que va a cargar con el sistema penitenciario. Que ya es bastante. Que es una carga muy pesada. Solo el sistema penitenciario es un trabajo mucho más pesado y complejo que la tarea la tarea completa de algunos ministerios. Entonces, pero el Ministerio de Justicia va a ser el órgano que va a coordinar el sistema de justicia, digamos, el sistema de justicia, sin inmiscuirse en la parte jurisdiccional, sino solo en lo que tiene que ver con crear políticas públicas para hacer mejor el sistema de justicia de la República Dominicana. Toda la parte registral de ONG, notarios, abogados, etcétera, que ahora está en manos del Ministerio Público, vendría para el Ministerio de Justicia, que también formaría parte del Comité de Lavado de Activos, del INASIF, y como ya dijimos, del sistema penitenciario, y
elaborar la política contra el crimen en la República Dominicana, entre otros. Ya, qué bien. Erinia. No, básicamente creo que nos quedaría por cubrir de los ejes tratados el tema de la unificación de las elecciones presidenciales y municipales, que hoy justamente ha salido la opinión de Eddie Olivares, que ha dicho que preferiría que hayan 2 años de por medio, que sea a medio término, y muchas personas se inscriben en esa corriente. La propuesta de que se haga el mismo día todo, también la Junta ha dicho lo que requeriría hacerla toda en un mismo día. ¿Cuál es la posición del Poder? O sea, aparte de que, bueno, sabemos que todo esto puede variar, que usted lo ha explicado, ¿por qué inicialmente se propuso que fueran el mismo día? Bueno, desde hace mucho tiempo, yo recuerdo cuando yo era un primer votante, aquí existía, a mediados de los años 70, elecciones cada 2 años, donde se elegían los funcionarios del gobierno local y luego unas elecciones para los congresual y lo presidencial. Eso se eliminó y terminamos en este esquema que estamos ahora, que para mí es muy malo. O sea, lo que se persigue con tener elecciones separadas no se logra con este sistema. Separadas en este modelo que es de unos meses nada más. Que de unos meses. Sí. Pero hay quienes dicen que aquí, y se buscan las estadísticas, tampoco ha funcionado el hecho de tenerla cada 2 años, que yo no creo, de mi punto de vista, es mucho mejor que lo que tenemos ahora. Pero los estudiosos del tema electoral dicen, en el año tal eran separadas y el presidente se llevó el presidente que ganó se llevó, porque estos temas de carácter social, electoral y jurídico, hay que verlo no con el corazón, sino con el cerebro, es decir, hay que verlo con estadística y con números. Eso reflejan los estudios que se han hecho. Ahora, es posible que alguna vez se experimente volviendo al sistema de 2 años, pero lo que no podemos permitir es seguir con lo que estábamos ahora, con unas elecciones en febrero, otra en mayo. Entonces, la de febrero solo municipales y entonces dejamos el arrastre de los senadores junto con... De manera que quizá este golpe, este plumazo, tranquilice un poco las aguas y le dé tiempo al país de pensar qué es lo que convendría mejor. Mientras tanto, nuestro punto de vista, y es el del Poder Ejecutivo, porque así lo ha propuesto, es que es mejor quitarle la incertidumbre de todas esas elecciones empaquetadas al país y celebrar unas solas elecciones. Ya. Bueno, una última pregunta. Sí, valorar en ese mismo aspecto, doctor, el criterio también de Peña Gómez, que es el líder histórico del PRM, que fue quien propuso en la reforma constitucional del año 1994 las elecciones a medio término, vinculadas sobre todo a mejorar la calidad de la representación, también el sistema de evaluación por desempeño, que es el mismo que tendríamos con el Procurador de la República en la propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo. Entonces, digamos, ¿cuál es su visión desde esa perspectiva? No, acabo de decir que yo no estoy en contra de la posibilidad de que alguna vez se pueda volver a ese sistema. Todo es cuestión de observación, a ver si esto funciona o si no, volver a aquel. Lo que a mí no me gustaría que volvamos al que estamos. Al que estamos. Ya, bueno, pues creo que hemos repasado y con total amplitud y transparencia desde la perspectiva del consultor jurídico la reforma a la Constitución, y con esto creo que coronamos, como dicen los muchachos, coronamos todos estos programas especiales que hemos hecho a propósito de esta propuesta de reforma a la Constitución. Ojalá le haya servido, le haya continuado aportando para conocerla un poquito por dentro y usted se sienta parte de la reforma. No crea que eso le pertenece solamente a los legisladores o es un capricho ahora de alguien o es nada más del Ejecutivo. No, todos debemos participar. Haya referéndum o no haya, aun cuando se vote en la Asamblea Revisora, a todos nos debe interesar
nuestra Carta Magna. Y ojalá se sigan abriendo espacios, incluso hasta digitales, para que usted pueda opinar, para que pueda preguntar y que alguien le responda. ¿Usted quería decir algo? 30 segundos. Y un chin más. Sí, sí, gracias. Bueno, quiero decir dos cosas. Primero, que si los televidentes no han entendido las explicaciones nuestras, me sentiré fracasado porque yo ejercí mucho tiempo como maestro de sexto curso y entonces trato de simplificar las cosas. Lo ha hecho. Y lo segundo es que toda propuesta de esta naturaleza tiene un elemento político y un elemento moral, y que no se debe dejar de destacar que esta propuesta tiene una implicación político-moral importante, en la medida en que el presidente demuestra una buena intención y un acto de desprendimiento que no tiene precedente en la República Dominicana, hasta el extremo de que todavía están medio tururatos los dirigentes de la oposición y están preguntando que por dónde que viene el gancho. Sí, y no hay gancho. No hay gancho. No hay gancho. Pues nada, agradecerle al doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el habernos acompañado esta noche acá. Agradecerle también a Erinia Peralta y una vez más a Yuri Enrique Rodríguez y a Francisco Guillén Blandino en este segmento RD Opina a propósito de la reforma a la Constitución. Una nueva pausa y regresamos con más en esta hora cero de Telenoticias.